Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Allí ven, chicos? Sí, profe, se ve bien. Ahora sí. Ay, gracias a Dios. Bueno. Entonces, como ustedes pueden ver acá, es un acta de aceptación de cargo de perito tasador judicial oficial. ¿Cómo se hace esto? En una hoja A4. ¿Cómo tiene que ser esa hoja? Oficial. ¿Qué quiere decir oficial? Que esté con el logo del Poder Judicial. Como ustedes pueden ver acá, está el logo del Poder Judicial. Esto es en la ciudad de Córdoba, por supuesto lleva un título, acta de aceptación de cargo de perito tasador judicial oficial, que si alguien de ustedes está ejerciendo también como martillero, van a darse cuenta que es la misma acta que nosotros utilizamos para aceptar el cargo como martillero. Solo que en este caso, lógicamente, vamos a poner de perito tasador judicial. Y vamos a poner en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, los 28 días del mes de agosto de 2021, compareció ante SS y Secretaría Autorizante la señora María Pérez, vamos a poner nombre, cualquier nombre, perito tasador judicial, matrícula profesional número 003, y previo juramento de ley que prestó en legal forma y concedida la palabra que le fue por SS, la compareciente dijo que acepta el cargo de perito tasador judicial conferido en estos autos caratulados. Altamirano, contra Escurra, bueno, expediente número, tanto. Comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente, fijando domicilio a todos los efectos legales en calle Duarte Quirós, 90, piso 4, oficina 3 de esta ciudad. Lo que oído por SS dijo por aceptado el cargo y constituido el domicilio desde la participación de ley, con lo que terminó el acta que previa lectura y ratificación firma el compareciente después de SS y por ante mí de todo lo que doy fe. Este sería un modelo de cuando nosotros estábamos desde el punto de vista presencial, ¿no? Hoy, al hacer todo de la manera virtual o electrónica, cambiaría. Lo que pasa es que yo prefiero ir enseñándole de las dos formas porque yo tengo esperanza que luego vamos a volver a la presencialidad. No vamos a estar siempre con esta cosa fría de la virtualidad y de los expedientes electrónicos. Y que vamos a tener, también vamos a volver con las subastas presenciales y demás. Ese es mi sueño, déjenme que tenga una utopía, si para algunos creen que es un sueño que no se va a cumplir, pero bueno, yo quiero pensar que sí. En ese caso, la firma va a ser digital, ¿no es cierto? Y esto es lo que vamos a sacar una foto y vamos a subir a la plataforma, digamos, del expediente electrónico. Más allá de que sea por el expediente electrónico o el día de mañana presencial, no cambian las formalidades. Siempre va a ser así, en una hoja oficial. Vamos a tener siempre en cuenta, ¿no es cierto?, 4,5 más o menos en el margen izquierdo, de que tenga 4,5 centímetros, 3,5 centímetros más o menos del lado derecho, y va a firmar el perito, va a poner el sello, y luego el juez también va a firmar hoy desde el punto de vista digital. ¿Por qué dice acá ojo diligencia? Esto ustedes no van a tener que poner. Yo les dejo acá para que ustedes recuerden que lo ideal, como yo les hablaba en la clase anterior, es que, como para ir acortando los tiempos, en el momento que nosotros estamos haciendo ya el acta de aceptación de cargo, ya fijar también fecha de audiencia de inicio de tareas periciales. ¿Qué era la fecha de audiencia de inicio de tareas periciales? Justamente cuando el perito fija una fecha para que todos, si el perito de control, el perito el abogado de las partes, quiera ir también ese día para poder llegar fecha y una hora, que va a ser siempre, nos tendría que realmente que averiguar, pero yo creería que eso, a pesar de que estamos en la modalidad virtual, eso no ha cambiado, que nosotros podríamos estar, ¿qué serían los estrados del tribunal? Donde está Barandilla, por decirlo de alguna manera. Entonces, que nos juntemos, por ejemplo, allí un día y una hora, todas las partes para, entre todos, fijar una fecha de audiencia de inspección in situ. Entonces, repito, lo ideal sería, una vez
que yo realice el acta de aceptación de cargo, y acá dice ojo diligencia, pero es como una ayuda a memoria para ustedes, yo podría escribir acá, ¿no es cierto? Y seguidamente comparece la martillera María Pérez y viene a fijar fecha de audiencia de inicio de tareas periciales, si fue el día 28 del mes de agosto, por ejemplo, para el día 10 de septiembre del año 2021 en los estrados del tribunal. Acuérdense que yo no podía fijar de hoy para mañana, porque tengo que dar tiempo que se notifiquen a las partes esa fecha que puse yo como perito para que todos nos juntemos para poder fijar la fecha y el día para la inspección y inspección ocular, porque si no, ¿cómo yo voy a tasar un inmueble si no lo veo? Si no sé el material con el cual está construido ese inmueble, si no sé sobre todo el estado que tiene el inmueble, para yo poder en el día, cuando yo utilice la tabla correspondiente, yo como tasa a ese inmueble, si está en un estado bueno, muy bueno, regular, demolición o excelente, por ejemplo. Entonces, solamente voy a hacer eso a través de la inspección ocular. Profe, perdón, ¿me escuchas bien? Yo ya hice aquí la diligencia donde estoy fijando la fecha de audiencia de inicio de... Lo primero que vamos a hacer es el acta de aceptación de cargo, el ojo diligente es mismo, como por un tema, ¿no es cierto?, de ir acortando pasos o acortando tiempo. Escribir ya aquí también seguidamente comparece la perito María Pérez y viene a fijar fecha de audiencia de inicio de tareas periciales para el día 15 de septiembre a las 9 horas en los estrados del tribunal. Eso sería el paso siguiente que vamos a hacer. Por eso dije que yo presente el acta de aceptación de cargo, que el juez me firme, que a partir de allí yo ya sería parte, ¿no es cierto?, en el juicio, y esperar a yo hacer la diligencia donde digo que estoy fijando fecha de audiencia de inicio de tareas periciales. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso, no está mal. El asunto es que lo ideal sería matar dos pájaros de un tiro, digamos, si me aceptan esa expresión. Ya hago el acta de aceptación y ya voy acortando, por eso digo, los tiempos, fijando la fecha de audiencia de inicio de tareas periciales. Es un nombre largo, pero bueno, el nombre o el título lo está diciendo todo, ¿no es cierto? Juntarnos todas las partes y entre todas las partes decidir qué día va a hacer eso una vez que me escuche. Entonces, lo siguiente que vamos a tener que hacer es la audiencia de inicio de tareas periciales. Yo fijé, por ejemplo, para el día 30 de agosto, como en este caso, yo voy a comparecer ese día a la hora que yo estuve. ¿Y qué hacíamos los peritos? Si ven acá, directamente ven acá que están los puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque ya llevábamos, por una cuestión también en la audiencia de inicio de tareas periciales, como ven acá, hay puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque nosotros directamente llevábamos, y lo que hacíamos era, a mano alzada, completar esos puntos. Por ejemplo, ya teníamos escrito, ¿no es cierto?, en la ciudad de Córdoba, a los 30 días del mes de agosto del año 2021, siendo día y hora de audiencia para el inicio de las tareas periciales encomendadas, en los presentes autos caratulados, Altamirano contra Escurra, ordinario, expediente tanto, previa espera de ley. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que tenemos que tener siempre 15 minutos de espera de ley. Es decir, si yo llegué a las 9 de la mañana y Alexis Robledo es el perito de control, y yo sé que tenemos peritos de control, o hay abogados y demás, yo tengo que esperar 15 minutos, lo que se llama 15 minutos de espera de ley, para poder darle tiempo a esa persona que llegue. O sea, más allá de que yo fijé hora para las 9 de la mañana, a las 9:15 voy a empezar recién, porque es lo que se llama la espera de ley. Obviamente, si llegué a las 9 y a las 9 ya están todas las partes, lógicamente puedo arrancar a partir de las 9 de la mañana. Pero bueno, yo les estoy explicando, y lo que estamos haciendo es analizando, para que ustedes interpreten bien,
¿Qué es esto de audiencia de inicio de tareas periciales? ¿Y qué quiere decir esto de previa espera de ley? Son esos 15 minutos que tenemos que esperar. Que es para todos los casos. Aquel que actúa como martillero, si empezábamos de la manera presencial, teníamos fijada un remate a las 10 de la mañana, empezábamos 10 y cuarto. Siempre teníamos que respetar esos 15 minutos de ley. Acá también. Entonces, previa espera de ley, ante SS, secretario autorizante, la perito tasador judicial, señora María Pérez, matrícula profesional tanto, el apoderado de la parte actora, el doctor tanto, la doctora tanto, por eso están los puntitos suspensivos, porque yo iba, lógicamente, a escribir a mano alzada. No encontrándose presentes, ¿qué sería acá? Vamos a suponer que no apareció el perito de control y yo sé que aceptó el cargo el perito de control. Entonces voy a poner, no encontrándose presentes, el perito de control, a pesar de estar todos debidamente notificados, porque todos estuvieron ya notificados. Por eso es que dejábamos ese tiempo para poder notificar a todas las partes. Entonces, abierto el acto por SS, se dan por iniciadas las tareas periciales de tasación, fijándose en este acto fecha para la inspección in situ del inmueble, objeto de la pericia para el día, y acá poníamos, ¿no es cierto?, el día y la hora que entre todos nos poníamos de acuerdo para realizar la inspección in situ, es decir, para hacer la inspección ocular del inmueble. Entonces, hubiésemos puesto, por ejemplo, para el día 20 de septiembre a las 15 horas en el lugar que es motivo de la pericia, por ejemplo. Calle La Valleja 1525, le doy un ejemplo, ¿no? Entonces, no habiendo nada más que agregar por las partes, se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación, firman los comparecientes después de SS, todo por ante mí, secretario autorizante, doy fe. Y firman todas las personas que estuvieron presentes ahí en el acta de audiencia de inicio de tareas periciales. Hasta acá estoy siendo clara, ¿verdad? Puedo seguir, puedo continuar. Una vez que fijé la fecha de audiencia de inicio de tareas periciales, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esperar que llegue la fecha de la inspección ocular del inmueble. Entonces, si yo había fijado acá para el día 15 de septiembre, voy a llevar otra acta que también ya llevo prácticamente semi-hecha, y voy a poner acta de audiencia de inspección in situ, es decir, acá es el acta de audiencia en el cual yo fui al inmueble, con las personas que son parte también, ¿no? Puede ser que no vaya nadie, bueno, a mí no me importa si no va nadie, yo voy a cumplir como perito y voy a realizar mi función, por más que en ese momento no esté nadie. Entonces, en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, a los 15 días del mes de septiembre del año 2021, siendo día y hora de inicio para continuar con las tareas encomendadas en su oportunidad, nos constituimos en el domicilio donde se encuentra el bien inmueble a peritar, sito en calle Alberto Molina, número 47, barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba. La perito tasador oficial, y acá también por lo general uno dejaba los puntos suspensivos, y yo voy a agregar ahí a mano alzada quiénes son las personas que están, porque lógicamente no voy a llevar ya impresos si yo no sé quiénes van a estar el día de la inspección in situ. En donde fuimos atendidos por una persona que dijo llamarse, a lo mejor Juan Pérez, en carácter de inquilino del inmueble, eso es lo que voy a poner. Acto seguido se procede a inspeccionar el bien inmueble consistente en las siguientes características. 2 puntos. Esto también yo voy a dejar todo en punto suspensivo. Y yo lo voy a llenar a mano alzada cuáles son las características de ese inmueble que yo tengo que tasar. Vivienda familiar de 2 dormitorios, un baño, living, comedor, cocina, lavadero, los pisos, qué tipos de pisos son, los dormitorios, si son alfombrados o no. En este caso, dice, por ejemplo, que en el techo del dormitorio principal denota una humedad muy importante, que el baño es completo, con ducha y bañera, las aberturas son de madera en buen estado de conservación, el patio posee un cuarto de depósito en regular estado, es decir, todo esto lo que voy a escribir acá son las características del inmueble.
Después dice, a pedido del doctor, se incluye en el presente acta la siguiente observación. Vamos a suponer que estaba un doctor, el abogado de una de las partes, y me dice, por ejemplo, perito, yo quiero que se agregue en el acta, que se conste en acta, por ejemplo, que hay una humedad o una grieta muy importante en el patio de la casa. Por ejemplo, bueno, yo como perito puedo agregar en acta lo que me soliciten las demás partes. Por eso dice acá, a pedido del doctor se incluye en el presente acta la siguiente observación, y ahí voy a escribir la observación correspondiente. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el acto previa lectura y ratificación de lo actuado por parte de los presentes. Se firma un ejemplar de un mismo tenor y un solo efecto a los 15 días del mes de septiembre del año 2021. Y firmas, acá dicen está con signo de pregunta, ¿no? Pero acá serían, ¿quiénes van a firmar? Todas las personas que estuvieron presentes en ese acta de inspección in situ. ¿Podría firmar la persona que nos recibió en el inmueble? Sí, podría firmar, pero en el caso que no quiera firmar, no va a recibir ninguna sanción. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que se va a escribir acá van a ser las firmas de todas las personas que estuvieron en el acta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta o sigo? Hola, profe. Bueno. Hola, profe. Sí. ¿Qué tal? Soy Nadia. Hola, te Tengo escucho. una consulta. En el primer punto donde fija domicilio el perito, ¿tiene que ser dentro del radio del tribunal? Sí, señora. Tiene que ser dentro del radio de tribunales. Exactamente. Bueno. Buena eso. pregunta, Nadia. Perfecto, de gracias. nada. Entonces, una vez que yo ya fui y ya realicé la inspección ocular del inmueble, yo ya estoy en condiciones de realizar la tasación. ¿Por qué? Porque ya vi la inspección, ya vi el entorno del inmueble, seguramente ya aprovechando que fui a ver esa inspección, ¿qué es lo que yo voy a sacar? Comparables. ¿Qué serían los comparables? Esos carteles donde dice venta, ¿no es cierto?, que están dentro del radio muy cercano al inmueble que yo tengo que tasar, porque esos comparables me van a servir el día de mañana para que yo pueda llegar también al valor del inmueble. Entonces ya voy a aprovechar todo eso. Si no encontré ningún comparable estando ahí o no tuve tiempo, bueno, hoy, chicos, tenemos los medios informáticos, nos metemos en internet, ponemos casa en venta en barrio, barrio Alta Córdoba, y sale un montón. Y de acuerdo a eso voy a poder también usar como comparables esos, ¿se entiende? Ya sea porque yo saqué una foto y de allí llamo por teléfono y pregunto a cuánto está ese inmueble, cuál es la superficie de terreno, cuál es la superficie edificada, que yo ¿por qué voy a hacer esas preguntas? Porque yo todo eso voy a tener que consignar en el informe de tasación. En el informe pericial yo voy a tener que escribir cuáles son las fuentes de las cuales yo como perito tuve en cuenta para poder llegar a la tasación de ese inmueble. Entonces, repito, una vez que ya hice la inspección ocular, vi el entorno, ¿qué voy a hacer en otra situación, por ejemplo, acá? Voy a pedir a la persona que me reciba, o le voy a pedir al abogado, o a la parte que solicitó, ¿no es cierto?, esta tasación, voy a pedir, por ejemplo, que me dé el impuesto de rentas, el impuesto municipal, pero no para saber si pagó o no. A mí como tasador, chicos, no me importa si esa persona pagó rentas o pagó municipal, si está al día en la deuda o no, porque no me va a afectar al valor del inmueble. Yo lo que voy a pedir un cedulón de rentas y un cedulón municipal es para constatar la superficie de terreno que tiene ese inmueble, y para constatar la superficie edificada, y más allá de la superficie edificada, saber el año de construcción. Si ustedes alguna vez, que supongo que sí, tuvieron enfrente, en sus manos, un cedulón de rentas, dice todo eso. Dice año de edificación 1995, por ejemplo. Metros cubiertos, 70 metros. O puede decir, por ejemplo,
1995, 70 metros. 2015, 60 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 1995 se edificó 70 metros y en el año 2005 evidentemente se hizo una ampliación en ese inmueble y hay otra edificación más. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? Voy a sumar ambas edificaciones y voy a poder saber cuál es la edificación o la superficie total cubierta del inmueble. Si yo digo superficie cubierta total o digo superficie cubierta, es lo mismo, ¿sí? Yo me estoy refiriendo a la edificación. Ahora, si yo digo superficie total de terreno, me estoy refiriendo, lógicamente, a las medidas del terreno en sí. Me va a decir, por ejemplo, en el cedulón de renta, me va a decir, superficie de terreno 300 metros, y superficie cubierta o superficie edificada 120 metros. ¿Se entiende? Entonces, ¿voy a pedir eso? Sí, voy a pedir porque ese cedulón de rentas y ese cedulón municipal, ya sea el cedulón de renta o el cedulón municipal, no es que voy a pedir los dos, ya sea uno u otro, me va a dar esos datos que a mí me van a servir para poder llegar al valor del inmueble. Me va a decir superficie de terreno, repito, superficie edificada y año de construcción. Eso es lo que a mí me va a importar. En el cedulón de rentas, a ver si alguien, aunque sea una sola persona, me puede responder. ¿Me va a decir el estado del inmueble? Si el estado es bueno, regular, malo, demolición o excelente. No, imposible. Imposible. No, Imposible. profe, no sale eso, ¿no? Exactamente, imposible. Entonces eso va a ser conforme a ¿qué? Al criterio del tasador. Por eso también quizás yo haga una tasación. Y le den también al perito tasador Suárez Martín Javier que haga también una tasación. Y a lo mejor mi tasación llega a 5.500.000. Y a lo mejor el de Suárez Martín, del otro perito de control, quizás esté él como perito de control, llegue a 5.300.000. ¿Va a estar mal la mía o va a estar mal la de Martín? Y no, ninguna de las dos van a estar mal. Primero porque hay muy poca diferencia entre un valor y otro. Dijimos que yo llegué a lo mejor a 5.500.000 y Martín llegó a lo mejor a 5.300.000. 200.000 pesos en una transacción inmobiliaria no hay mucha diferencia. La diferencia sería que yo llegue a 5 millones y Martín llegue a 7.500.000. Ahí sí hay algo que no está bien. Puede ser que me haya equivocado yo, puede ser que se haya equivocado el perito Suárez Martín. Ahora, ¿cómo puede ser? Y ustedes podrían preguntarse, pero profe, si estamos viendo el mismo inmueble, ¿cómo puede ser que Martín llegue a 5.200.000 y usted llegue a 5.500.000? Uno de los motivos por el cual uno podría tener esa pequeña diferencia, por ejemplo, es que yo en el estado ponga muy bueno y Martín ponga estado bueno. Que yo ponga estado muy bueno y Martín ponga estado bueno, ya el coeficiente de depreciación va a ser diferente. Por ende, los valores que cuando vamos a llegar al final, lógicamente van a ser diferentes. Pero bueno, quizás para Martín tiene una apreciación diferente de lo que es el estado bueno y lo que para mí es el estado muy bueno. A lo mejor yo diga que el estado es muy bueno porque más allá de que supongamos el inmueble no está pintado, no tiene grietas, no tiene fisuras, no tiene humedades. Y eso es importante al momento de tener que catalogar al estado del inmueble. Y a lo mejor Martín tiene otra apreciación de lo que es bueno y lo que es muy bueno, y él diga, no, más allá de que no tiene humedades, no tiene grietas, no tiene fisuras, no está pintado. Entonces para mí el estado es bueno. ¿Se entiende? Es decir, cada tasador va a poner su criterio. Más allá de que yo les insistí mucho en la clase anterior, que el perito oficial tiene que ser imparcial y objetivo, acuérdense que tienen que ser el oficial imparcial y objetivo, a diferencia de los peritos de control, ¿no es cierto?, que van a ir conforme a los intereses de las partes, siempre vamos a tener un criterio subjetivo, porque para mí lo que es lindo quizás para Martín no, y está mal lo de Martín no, y está mal lo mío no, son diferentes apreciaciones.
Y yo cuando explico esto siempre digo una frase, ¿no es cierto?, que es muy conocida y que me parece que realmente se puede caracterizar lo que yo estoy diciendo. Nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Entonces para mí está muy bueno, por más que no esté pintado, y Martín dice, no, no está pintado, no está bueno. Y yo estoy viendo las características desde el punto de vista edilicio. Yo lo estoy viendo o catalogando al inmueble desde el punto de vista de las patologías. ¿Qué serían las patologías? Las patologías serían las enfermedades que tenga el inmueble. ¿Vieron cómo decimos patologías desde el punto de vista médico? Bueno, patologías también decimos desde el punto de vista inmobiliario. ¿Qué serían esas patologías? Lo que dije hace un rato, las humedades, hay que ver qué tipo de humedades tiene. Puede ser que sea una humedad no tan importante, sino una humedad que a lo mejor en el baño, porque tiene una mala ventilación, uno mira el techo y está negro de moho, pero con un trapito y una lavandina se limpia, es decir, no es que está peligrando desde el punto de vista de la construcción de la casa, ¿se entiende? Entonces, voy a tener que saber como tasador cuáles son las patologías y dentro de las patologías que pueda tener un inmueble, qué patología sería grave y qué patología sería leve. Les digo así a grandes rasgos, una patología grave podría ser una grieta, una patología leve podría ser una fisura. ¿Qué diferencia habría entre grieta y fisura? Por ejemplo, que la fisura es por ejemplo, cuando uno pinta y se ve en la pared que está como mal, como quebradito, pero no es una grieta que tenga la pared, es una mal pintado, quizás era una pintura de mala calidad, pero está peligrando desde el punto de vista edilicio ese inmueble, no está peligrando. Entonces, desde ese lado tendríamos que saber nosotros, si bien me podrían decir ustedes, pero profe, no somos arquitectos, ni ingenieros civiles, ni albañiles para estar sabiendo. Es cierto, pero tenemos que conocer esas cosas, vamos a tener que saber qué es una grieta, qué es una fisura, la humedad si es grave o leve, porque conforme a esas patologías que nosotros vamos a ver al inmueble, es lo que lo vamos a catalogar y lo vamos a poner en bueno, muy malo, regular, demolición o irrecuperable. Esos son todos los estados que podría tener el inmueble, que eso ya lo vamos a ver la clase que viene cuando vayamos pura y exclusivamente a Ross-Heidecke. Vamos a utilizar ya la tabla de Ross-Heidecke. Entonces, dijimos que una vez que yo ya hice la inspección ocular del inmueble, ya estoy en condiciones de realizar o presentar el informe pericial. ¿A quién va a ir dirigido ese informe pericial? Y lógicamente al juez, porque es el juez el que me está solicitando o me está encomendando a mí esa tarea. Entonces voy a poner, por ejemplo, vamos a poner inmobiliario, perito tasador judicial, matrícula tanto, por ejemplo. En estos autos caratulados, Altamirano contra Escurra, ratificando domicilio los efectos legales, en calle Duarte Quirós, tanto de esta ciudad de Córdoba, comparece ante SS y respetuosamente expone. Si pueden silenciar algo, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a tener en cuenta para presentar ese informe como puntos de pericia? Que lo hablamos algo la semana pasada. Me pueden pedir el valor venal del inmueble, me pueden pedir el valor real del inmueble, que ya vamos a ver qué diferencia hay entre una cosa y otra. Me pueden pedir el valor locativo de un inmueble, o me pueden pedir, como yo les comenté en la clase anterior, que saber el valor de un inmueble de hace 10 años atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer yo o conforme a qué voy a realizar ese informe de tasación? Profe, también ¿Sí? Irma, también valor mejora. También, sí, nos pueden pedir muchas cosas. La verdad que nos pueden pedir muchas cosas. O puede ser por separado, o me pueden pedir valor locativo y valor del inmueble, valor real. O el valor de las mejoras del inmueble de un cierto sector. Quizás no me pidan de todo el inmueble, sino las mejoras que se hizo en tal año, por ejemplo. Entonces, yo para realizar ese informe pericial voy a tener que tener en cuenta los puntos de pericia.
¿Qué son los puntos de pericia? Los puntos que me están solicitando a mí para que yo realice esa tasación. ¿Qué es lo que voy a poner? Que conforme a lo solicitado en fojas tanto, por ejemplo, del expediente, se me pide que tase. En este caso, por ejemplo, para que determine si el mercado inmobiliario ha sufrido una baja en los precios de ventas de inmuebles en general respecto al mes de febrero de 1998, para que determine el perito si los inmuebles con destino comercial ubicados en la zona han sufrido una disminución en su valor venal, para que determine ese perito el valor real actual del inmueble que fue objeto del juicio principal. O sea, muchos ítems son los que me pueden pedir, o me pueden pedir uno solo. De esos puntos de pericia que a mí me están pidiendo, que me están solicitando. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Responder a los puntos de pericia que me han solicitado. Una vez que haya hecho eso, lo que voy a empezar es con mi tasación en sí. Y voy a arrancar ¿por dónde? Por la ubicación. Acá está, a grandes rasgos, chicos, los títulos que vamos a tener que tener en cuenta para realizar ese informe pericial. Por ejemplo, la ubicación. ¿Dónde está ubicado el inmueble? ¿Cuál es el número de cuenta por el cual se individualiza el inmueble? ¿Entre qué y qué calles está? ¿En qué barrio está? ¿Cuál es la superficie de terreno? ¿Cuál es la superficie edificada? Que lógicamente si me dan a mí ese cedulón de renta o el cedulón municipal, voy a poder extraer de allí, ¿no es cierto?, me dan de rentas y la nomenclatura catastral si me dan de la municipalidad. Luego lo que voy a hacer es una descripción del inmueble. En este caso particular, que yo había tasado esto, era un galpón que se utilizaba, estaba sobre la calle Sarmiento, que se utilizaba en su momento, desde hace muchos años esta tasación, como bailanta. así se llama. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La descripción del inmueble. En este caso es un galpón de 10 metros de frente por 43 metros de fondo aproximadamente, utilizado en la actualidad como lugar para bailar, denominado tasia. Su frente está pintado de color amarillo. Al ingresar al lugar hacia la izquierda podemos visualizar como una barra de 8 por 3 metros, asentado sobre mampostería, utilizado como bar. Detrás de dicha mampostería está una escalera con 19 peldaños. Es decir, ustedes pueden ver acá que yo estoy individualizando el inmueble. Estoy diciendo qué tipo de materiales de construcción está, cuántos metros tiene, o le pido a la persona que me dé un plano, entonces yo tengo el plano y con eso puedo tener en cuenta, o si no, podría tener, muchos habrán escuchado lo que es láser, es como un aparatito, como si fuese un celular, chicos, que apretando un botoncito podemos saber las medidas que tiene ese ambiente para saber si tiene 8 de frente por 3 de fondo, ¿se entiende? ¿Qué pasa si no tengo ese distanciómetro láser? Y bueno, va a ser el viejo y querido pasos. Ustedes saben que haciendo un paso bastante extenso, un paso aproximadamente equivale a 1 metro. Entonces, no tengo ese distanciómetro láser, no importa. Voy a tasar igual y voy a tratar de sacar las medidas que tiene el inmueble. Entonces, haciendo los pasos voy a decir 4 metros por 5 aproximadamente. ¿Se entiende? Voy a hacer la descripción de ese inmueble. ¿Qué es lo que a mí me va a ayudar, no es cierto? Lo que voy a hacer también, y siempre voy a solicitar cada vez que yo vaya a realizar la tasación, es que me permitan sacar fotos. ¿Por qué voy a solicitar a la persona que me recibe en el inmueble para sacar fotos? Porque va a ser una forma de yo justificar o de probar, ¿no es cierto? Vamos a decir que yo dije que el inmueble tiene una humedad importante en la cocina. Bueno, voy a sacar fotos de eso y voy a adjuntar a mi informe porque es una forma de dar veracidad a lo que yo estoy diciendo. Me parece Andrea Lozano que levantó. Entonces, repito, lo que yo voy a tener que hacer es la descripción del inmueble, saber
Sí, Andrea, a ver, Andrea, No, te era escucho. hace un ratito que se había cortado, era por eso, nada más que ahora no sé cómo sacarla, quedó ahí. Ah, Era bueno, para bueno, eso no nomás. importa, me quedo tranquila entonces, que no es alguna duda que tengas. Está bien, gracias, Andrea. Entonces, una vez que yo hice la característica o la descripción del inmueble, voy a hacer las características de la zona. ¿Dónde se encuentra? Si es una zona comercial, en qué barrio se encuentra de Córdoba, si es comercial, si es residencial. Dar las referencias de la zona, por ejemplo, está a 4 cuadras del shopping Nuevo Centro, está a 3 cuadras de la Plaza Colón. Todas esas son referencias que a mí me van a ayudar para poder individualizar más el inmueble que yo que tengo que realizar la tasación. Luego de las características de la zona voy a poner los servicios. ¿Qué servicios tiene esa zona? Agua, luz, transporte urbano, recolección de residuos, cloaca, pavimento, alumbrado público. Eso también voy a hacer. ¿De dónde voy a sacar esos datos? Haciendo la inspección ocular y preguntando a las personas que están allí, por ejemplo, si tiene cloaca, porque puedo no saber si tiene cloaca o no el inmueble, no es algo que se va a ver a simple vista que tenga cloacas o no. Pero bueno, puedo preguntar a la persona que me solicitó, ¿no es cierto?, realizar la tasación. Después voy a poner la construcción, la superficie cubierta, y en este caso, por ejemplo, dice 250 metros, año 1968, 100 metros, año 1979, 91 metros, año 1989. ¿Qué quiere decir esto? Que se construyó 250 metros en el año 1968. Luego en el año 1979 se hizo 100 metros más, y en el año 1989 se hizo 91 metros cuadrados más. Se edificó. ¿De dónde sacó esto? Repito, del cedulón de renta y el cedulón municipal. ¿Para qué me va a servir a mí y por qué es tan importante saber el año de construcción? Porque de acuerdo al año de construcción, le voy a poder hacer una depreciación al inmueble. Si es un inmueble, como en este caso, que es del año 1968, ya tiene 53 años. Entonces tengo que darle un castigo a ese inmueble. ¿Conforme a qué? Al estado que tenga y conforme a los años que tenga. Es ahí cuando voy a utilizar la tablita de Ross-Heide, que lo vamos a hablar la clase que viene. Otro de los ítems que voy a poner, por ejemplo, son los materiales. ¿Qué tipos de materiales son utilizados o está realizado ese inmueble? El estado general, conforme a lo observado, dice acá, el estado general es de regular a malo. Evidentemente ¿por qué? Porque existen innumerables manchas de humedad en paredes, como así también en el cielo raso, lo que indica claramente que el techo del inmueble tiene filtraciones. Por ejemplo, la pared oeste, en la parte del fondo, tiene un orificio de aproximadamente 3 metros por 3 metros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo acá en este ítem estoy dando el estado del inmueble, y estoy diciendo que es de regular a malo, pero estoy dando también el por qué es de regular a malo. No es que es de regular a malo porque a mí se me ocurrió. Yo tengo que dar las pruebas fehacientes de por qué yo estoy diciendo que es de regular a malo. ¿Está? Los revoques de las paredes, como así también la pintura del local, están en regular estado. O sea, tengo que hacer esa descripción. Después las medidas y proporciones. A esto en medidas y proporciones uno se refiere por lo general a las medidas y proporciones con respecto al lote. Si es un lote irregular, si es un lote con forma de martillo, si es un lote rectangular, vamos a suponer 20 metros de frente por 60 de fondo. A eso me refiero con medidas y proporciones. Al suelo, vamos a ver si el suelo dice ofrece en esta zona problema alguno para la construcción. Voy a decir si es firme o no. Justamente si es un suelo firme es apto para la construcción. Después ya voy a ir a los métodos de avalúo. ¿Cuáles serían esos métodos de avalúo? Ahora vamos a hablar un poquito de métodos, pero ahora yo les voy a adelantar algo. Con respecto a los métodos de avalúo, por lo general, los que siempre vamos a utilizar es el método comparable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el método comparable. Porque al valor al cual yo voy a arribar va a ser conforme a la oferta y la demanda que hay en el mercado. El mercado es realmente es realmente un coeficiente muy importante, porque de acuerdo a los comparables que yo tenga, es el valor que yo voy a llegar también del inmueble que yo tengo que tasar.
Entonces, ¿siempre voy a utilizar el método comparativo? Sí, siempre vamos a utilizar el método comparativo. En realidad vamos a utilizar el método comparativo para todo, no solamente si tengo que tasar un inmueble, si tengo que tasar un auto, también voy a el método comparativo. Voy a ver cuáles son los antecedentes que tengo, voy a ver cuáles son las ofertas que hay en el mercado, para conforme a eso poder ir llegando, ¿no es cierto?, al valor final del inmueble que yo tengo que tasar. Luego de que yo hice todo eso, lo que voy a hacer es la conclusión, diciendo a qué valor arribé, y después voy a poner cuál es la documentación que se acompaña. En este caso, por ejemplo, la publicación de periódicos, hoy ya los periódicos no, pero lo que voy a hacer es sacar los comparables que están de internet. Vieron que nosotros ponemos, por ejemplo, en Mercado Libre, venta de casas en Alta Córdoba y sale un montón. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar el link y eso es lo que voy a agregar a mi informe de tasación. ¿Para qué? Para que vean primero cuál es la fuente por la cual yo llegué a ese valor, cuáles fueron las diferentes fuentes por las que yo utilicé para llegar a ese valor, y que vean que esa fuente existe, que esa fuente tiene ese comparable que yo saqué, es muy parecido o tiene características muy similares al inmueble que yo tengo que tasar. Si yo tengo que tasar un departamento en Nueva Córdoba y el comparable que tengo es en Alta Córdoba, y no me va a servir, por más que sea la misma cantidad de metros, la misma empresa constructora que haya realizado y que tenga las mismas características edilicias, no me va a servir como comparable, porque el comparable que yo tenga que tener, que yo voy a utilizar más allá de que van a ser muy similares con respecto a construcción, con respecto a los metros de edificación, tiene que ser dentro de la zona donde tengo que tasar. Por eso repito, quizás tenga un departamento que es de la misma empresa constructora en Alta Córdoba y tengo que tasar en Nueva Córdoba. Es la misma, es un departamento gemelo al otro. ¿Me va a servir? No, no me va a servir, porque ya la zona de ubicación es diferente. Por lo tanto, el valor de tierra ya va a ser diferente. ¿Se entiende? Entonces siempre voy a buscar comparables dentro del lugar donde yo tengo que tasar. Que voy a agregar también fotos, como ya les decía, fotos del lugar, para que yo pueda justificar todas las cosas que yo estoy expresando en mi informe pericial. Si yo decía que tiene humedad, lógicamente voy a adjuntar esa foto donde tiene humedad, y si está en excelente estado, bueno, que está en excelente estado, voy a sacar fotos de la casa. Hay muchas veces que las personas, cuando hacemos una tasación judicial, creo que desde ese punto está la persuasión o la oratoria, por decirlo de alguna manera, del tasador, para convencerlo a esta persona que nos deje sacar fotos. Cuando a mí me dicen eso, yo realmente no van a querer, porque a mí tampoco me importa si tiene un televisor de 52 pulgadas o un televisor de 20 pulgadas. Yo lo que voy a sacar fotos va a ser del piso, para poder demostrar que son pisos de cerámico, por ejemplo, si en la descripción digo que son pisos de cerámico. Voy a sacar fotos del baño para demostrar que si el baño yo dije que son azulejos, no son cerámicos, bueno, acá está la foto que el baño es de azulejo, no de cerámico. ¿Se entiende? Voy a tener que ser muy minuciosa en eso. Y voy a tener que ser muy minuciosa también en el método que yo realice. Creo que hablábamos también un poquito la semana pasada, que si tengo que hacer una diferencia entre una tasación judicial y una tasación particular, es que la tasación particular, la persona que me pida esa tasación, por lo general es que quiere saber el valor del inmueble y punto, a lo mejor porque lo quiere para la venta, por ejemplo. No voy a tener que yo esforzarme en hacer, en poner los métodos, en que sea un informe de tasación minucioso, porque a la persona particular le interesa saber el final, la conclusión, y el valor estimativo del inmueble requerido es tanto. O sea, no es necesario que hagamos los métodos y demás porque no le interesa a la persona. Ahora, si es una tasación judicial, sí o sí vamos a tener que hacer métodos. Sobre todo
Acuérdense que los peritos de control nos pueden refutar algo. Entonces, si yo digo cómo llegué a ese inmueble, al valor, y yo digo cuáles fueron los métodos de tasación, y digo las fórmulas, y aplico las fórmulas, y hago toda la operación matemática plasmada en ese informe pericial, va a ser mucho más difícil que el perito de control refute mi tasación. Porque yo le estoy dando prueba, le estoy diciendo, utilicé el método tanto. El valor del metro de construcción en el a nuevo es tanto, pero de acuerdo a la depreciación que tiene 20 años y de acuerdo al Estado, según la tabla de Rosheide, que es de un 45%, por ejemplo. Entonces, cuando vean ese informe pericial, van a saber por qué yo castigué un 45%. No fue algo que fue desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, un capricho del tasador. No es un capricho del tasador, son valores que yo arribé conforme a un método analítico utilizado. Entonces esa sería una de las diferencias a grandes rasgos de lo que es una tasación judicial a una tasación particular. Y como última medida en mi informe pericial voy a poner, por todo lo expuesto, a SS, a su señoría, eso quiere decir eso, por las dudas digo, solicito, tenga por presentada la pericia de tasación encomendada, elaborada con total objetividad, ajustada a la realidad. Corra vista de la misma a las partes, oportunamente regule mis honorarios profesionales. Acuérdense que yo les comentaba en la clase anterior que cuando yo entrego mi tasación, mi informe pericial, ya solicito ahí que se me regule mis honorarios profesionales. Y en este caso también, cuando yo estoy presentando mi informe pericial, es cuando yo voy a solicitar, ¿se acuerdan que hablábamos también en el caso de que yo haya hecho una tasación que para mí tendría que superar el máximo de use, que eran 150? ¿Se acuerdan que el mínimo era 8 y el máximo era 150? Conforme a la complejidad, al tiempo que a mí me llevó arribar a esa tasación, yo puedo solicitar acá, en este sector, digamos, pedirle al juez que, conforme a la complejidad de la tasación, yo estoy solicitando que no se ajuste a la máxima regulación de honorarios, que supere esa máxima. Pero lógicamente tengo que presentar un informe pericial completo, detallado, no 2 hojitas. Porque ahí el juez va a denotar que yo no di no puse mucho esmero en esa tasación. Pero bueno, acá sería acá yo puse directamente oportuno y regularmente mis honorarios profesionales. Pero repito, en el caso que yo hubiese pensado que tenía que superar esos 151 por lo complejo de la tasación, es acá en el momento que yo tengo que solicitar. Después va a ser provea de conformidad y será justicia, firma y sello del perito. Y aquí con esto yo terminé mi tasación. ¿Qué pasa si Andrea Lozano es el perito de control? Y a lo mejor Andrea me pregunta y me dice, Ángeles, ¿a qué valor arribaste vos? Y yo arribé a 5.700.000. Y Andrea, por más que sea un perito de control, ¿está de acuerdo con ese valor? Andrea, ¿podría firmar conmigo ese informe de tasación? Sí, podría. Desde ese lado, Andrea estaría como apoyando la tasación del perito judicial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no porque sea perito de control, el perito de control siempre va a estar en contra del perito oficial. Puede ser que esté de acuerdo y me diga, Ángeles, yo estoy de acuerdo con ese valor. ¿Te parece que lo presentemos juntas? Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo va a ser? Acá arriba, cuando yo empecé, ¿no es cierto?, a hacer el informe pericial y yo puse María Pérez, martillera o corredora inmobiliaria, matrícula tanto, por ejemplo, y la perito judicial Andrea Lozano, la perito de control Andrea Lozano, matrícula profesional tanto, conjuntamente vienen, comparecen ante SS y respetuosamente exponen. ¿Va a estar mal? No.
¿Que eso quiere decir que yo me vendí a la otra parte? No, simplemente la perito de control está de acuerdo con lo mío. Entonces, ¿qué puede pasar? O Andrea firma conmigo, que es la perito de control, y presentamos juntas el informe pericial, el judicial y el perito de control. O puede ser que Andrea, por cuerda separada, haga un informe pericial seguramente mucho más escueto, donde va a decir que ella apoya o está de acuerdo con el valor arribado por la perito oficial. ¿Se puede hacer eso? Vamos a ver el lado B, que Andrea no esté de acuerdo con mi tasación. Bueno, allí ella va a tener que justificar por qué ella dice que esa casa no vale 5.700.000, sino que vale 8.200.000 pesos. Bueno, ella hará su método de manera que ella tenga que justificar, porque así como yo, perito oficial, justifiqué por qué llegué a 5.700.000, ella, por más que sea perito de control, va a justificar también por qué llegó a 8.500.000. ¿Se entiende? Entonces, por eso decía yo que el perito oficial va a presentar su tasación. Puede ser acompañada de uno de los peritos de control o directamente presenta sola y el perito de control apoya esa tasación realizada por la perito oficial o hace ella algo diferente diciendo por qué no está de acuerdo o dando ella sus justificaciones de por qué no es otro. Pero ella va a tener que demostrar. Vamos a suponer que la tasación es mucho más justificada y está mejor realizada que la perito oficial. Acuérdense que según el código se va a dar vuelta ahí los papeles y va a ser como perito oficial Andrea y perito de control Ángeles Zuluaga, que en su momento fue nombrada perito oficial. ¿Y por qué va a ser diferente en ese sentido? Con respecto a la regulación de honorarios. Es decir, el juez, si la perito de control Andrea Lozano toma el juez esa tasación como informe para dirimir la cuestión o para dirimir o para llegar, ¿no es cierto?, a una sentencia, a esa controversia que se originó, va a decir el juez, y se regulan los honorarios profesionales de la perito de control Andrea Lozano en 20 IUS y la perito judicial Ángeles Zuluaga en 10 IUS. ¿Se dan cuenta cómo se invirtieron los papeles? Pero eso va a ser conforme al informe que cada uno presente. ¿Quedó claro esto acá hasta ahora? ¿Cómo se presenta una pericia de tasación? Acá lo que a mí me faltó hacer es agregar la foto, más allá de que yo digo que se agregan fotos, yo voy a poner acá, la documentación que yo voy a acompañar acá, va a ser todo lo que esté a mi alcance. ¿Qué quiero decir con esto? El cedulón de rentas, el cedulón municipal, ¿por qué? Porque ahí yo le voy a estar dando fe al juez de que la superficie de terreno es 300 metros, como dice el cedulón de renta, que la superficie edificada es de 120 metros, yo estoy dando pruebas de todo eso. Voy a presentar fotos también. ¿Voy a presentar el parcelario? Sí, también. Y si llego a conseguir plano, también voy a agregar el plano. O sea, todo lo que me sirva a mí, todo lo que me sirva a mí para justificar esa tasación que yo estoy haciendo, bienvenido sea. Porque le voy a dejar menos lugar, si tengo peritos de control, menos lugar o menos espacio para que ellos vengan y me refuten la pericia. Si yo estoy presentando de todo lo que yo estoy diciendo, estoy dando pruebas. ¿Me van a poder refutar? Y van a poder, si quieren, le van a encontrar la quinta pata al gato, seguro, eso es algo que va a pasar. Pero bueno, vamos a los espacios de manera que no lleguen a cedulón, las fuentes por las cuales yo utilicé. Es más,
puedo poner, por ejemplo, inmobiliaria Yukon, vamos a determinado, y me atendió el señor de la inmobiliaria, se llamaba José Pérez. Entonces, hasta eso yo podría poner en el informe. Inmobiliaria Yukon, señor José Pérez, teléfono tanto, tiene un comparable ubicado en la calle tanto, en tal monto. Más pruebas que eso, imposible, porque estoy dando nombres, teléfono, qué inmobiliaria me dio. Y muchas veces, chicos, por lo menos yo les puedo hablar desde mi apreciación o desde mi experiencia, yo muchas veces llamo por teléfono a las inmobiliarias porque, a ver, muchos de acá deben ser inmobiliarias, ¿no? Y por ahí, cuando uno llama y pregunta por un inmueble determinado, por ahí piensan que lo que quieren hacer es sacarle el dato para ellos tener ese inmueble a la venta. Lo que se llama por ahí, desde el punto de vista de la jerga inmobiliaria, el puenteo, o robarle datos. Entonces yo, para evitar todo ese tipo de cosas, digo, mira, yo soy la perito tasador Ángeles Zuluaga y necesito tasar un inmueble en tal lugar. ¿Vos tenés antecedentes para decirme, o tendrías algún comparable, o alguna venta que hayan realizado a qué monto? Y por lo general siempre tengo muy buena aceptación del otro lado, porque estoy diciendo la verdad. La otra opción es que yo diga, que me haga pasar por una persona que esté interesada en la compra, pero después a lo mejor estoy ilusionando a la otra persona como que hay un interesado en la venta, y si yo no estoy queriendo comprar, lo que yo quiero es sacar los datos para poder realizar el informe que me pidió el juez. Entonces digo, soy la perito tasador y tengo que tasar un inmueble en tal lugar. Y por lo general siempre tengo toda la predisposición de las inmobiliarias, porque estoy diciendo la verdad. Y saben que no es que yo estoy queriendo robar datos. ¿Qué hay, chicos? Hay en la jerga, hay, desgraciadamente hay ese tipo de cosas. Al decirle soy la perito, se está dando cuenta que yo no estoy robando datos, lo que tengo que hacer es cumplir con el juez. Entonces, desde ese lado, tengo toda la predisposición del otro lado y me dan todos los datos que yo necesito para poder llegar a la conclusión, ¿no es cierto? O para, incluso ellos saben que uno los va a nombrar en el informe pericial y desde ese lado mi informe pericial va a tener mucho más peso. Yo lo que les quería mostrar, que les estuve hablando en la clase anterior, es del código arancelario. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho del código arancelario? Varios me preguntaron el número. Si ustedes quieren, yo les voy a subir también este PowerPoint para que ustedes tengan. Me parece importante que ustedes sepan, no sé si ya dieron con otro docente, pero yo por las dudas se los doy, porque realmente me parece importante que ustedes sepan cuál es la ley o el artículo que a nosotros nos ampara. Entonces, el día de mañana viene un juez y me quiere a mí regular, por ejemplo, 7 IUs, yo le voy a decir, no, el artículo 1 de la ley 9459 del Código Arancelario, en su artículo 49, dice que se les va a regular entre 8 y 150 IUs, y el juez me está regulando a mí 7 IUs. Entonces, si yo no tengo los elementos necesarios para defenderme, ¿cómo me voy a defender? ¿Se entiende? Entonces, está bueno que ustedes sepan la existencia de este artículo. Acá es donde dice, por ejemplo, en el artículo 2 de esta ley, que a los peritos de control o de parte se les remunerará con el 50% de lo regulado al perito sorteado. De allí sale. No es un capricho de la profe que tiene que ser el 50%, no. Hay una ley que está avalando. Y es esta, la del Código Arancelario para abogados y procuradores, ley 9459, específicamente su artículo 49, que dice bien concreto, honorarios de los peritos. Entonces el juez desde allí es lo que él va a tener la base para poder regular nuestros honorarios el día de mañana. Yo les doy después este PowerPoint, chicos, para que ustedes tengan y lo puedan guardar para el día de mañana.
Acá también es donde dice que la regulación de honorarios es de 4 ius, pero ¿en qué caso era esa regulación de honorarios de 4 ius? Cuando ¿se acuerdan que yo les explicaba que a lo mejor el perito tasador aceptó el cargo y resulta que por una situación, porque hubo un arreglo entre las partes, no llegaba el perito tasador a realizar la tarea que le encomendó el juez? Igual, por haber aceptado el cargo, a ese perito tasador le corresponde cuando esa tasación no se haya realizado, no por una cuestión del perito, sino por una cuestión de las partes que llegaron a un acuerdo. Esa sería la única finalidad, digamos. Ahora, si yo no tasé porque yo no realicé mi tasación, porque yo, perito tasador, no cumplí, nunca fijé la fecha de audiencia de inicio de tareas periciales, no me fui a la inspección in situ, obviamente no me va a corresponder esos 4 ius. Si en el caso, como dije antes, que fue porque se arreglaron entre las partes, entonces se suspende esa tasación. Bueno, pero no es una causa. Yo, perito, tuve toda la mejor predisposición de realizar la tarea que el juez me ordenó. Ya fue una causa ajena a mí. Bueno, entonces voy a tener una regulación de 4 ius. ¿Estamos? Bueno, yo esto les voy a subir después. Y después esto también quiero que después lo tengan para ustedes, ¿no? No sé, repito, no sé si lo dieron con otro docente, pero en el Código de Procedimiento de la provincia, del Código Procesal Civil de Córdoba, desde el artículo 259 hasta el artículo 283, habla pura y exclusivamente de los peritos. Entonces, si el día de mañana ustedes tienen alguna duda, vayan al Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, de CIVE, habla de todas las funciones de los peritos. Cómo tiene que ser el perito, qué función tiene que cumplir el perito de control. Yo creo que les explicaba en la clase anterior que el perito judicial sí o sí tiene que ser matriculado, que tengan matrícula de perito tasador. ¿De dónde yo digo esto? ¿De dónde la profe está sacando esto? Se desprende de uno de los artículos del código, desde el 259 al 283. No recuerdo qué artículo específicamente. Pero allí dice que solamente van a ser, ojo, acá habla de todos los peritos en general, ¿no? No habla únicamente del perito tasador desde el punto de vista inmobiliario. Habla de todos los peritos en general que se podría solicitar el informe pericial en algún juicio, en alguna controversia. Lo que sí dice también el código, acá en uno de estos artículos comprendidos que está acá, dice que, por ejemplo, en el único caso que el perito de control va a tener que tener matrícula profesional, va a ser en el caso que sea que tenga que presentar un informe pericial desde el punto de vista de la salud. ¿Y tiene sentido eso? Sí, claro que tiene sentido. Vamos a suponer que es una tasación, perdón, no una tasación, sino un informe como perito oficial desde el punto de vista de la psiquiatría. Tiene que ser el perito de control, alguien que esté matriculado y que sea un profesional de la salud para poder realizar. Acá, en este caso de la salud, no comprende el caso que hablábamos nosotros recién, que les comenté de la inmobiliaria. Que puede ser que Andrea, pobre, hoy la agarré a Andrea de punto, Andrea Lozano tiene una inmobiliaria, pero no es perito. ¿Puede ser perito de control? Sí, porque tiene una inmobiliaria, es decir, que tiene idoneidad, y sabe del asunto. Entonces va a poder ser perito de control, no perito oficial ni inscribirse en el Superior Tribunal de Justicia. Ahora, si vamos desde el punto de vista de una pericia psiquiátrica o de una pericia desde el punto de vista de la salud, obviamente tanto el perito tasador como los peritos de control van a tener que ser profesionales de la salud. No es idóneo en este caso. Yo para que sepan la diferencia entre una y otra cosa. ¿Estamos? Bueno, y lo último que les voy a decir para no cansarlos, porque ya se dieron cuenta que yo hablo mucho, es, acá también les voy a presentar, si ustedes quieren este PowerPoint, que yo lo hago desde el punto de vista también
de lo visual, porque yo soy convencida de que uno asimila mucho también desde el punto de vista de ver algo, que sea algo visual, me parece que uno le puede recibir más rápido esa información, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice acá a grandes rasgos de perito tasador es que las condiciones del perito tiene que ser del perito tasador judicial, ¿no? No del perito de control. Eso ya lo tienen claro. Tiene que ser imparcial, objetivo, explicar detalladamente los métodos, los procedimientos técnicos y actúan como delegados o auxiliares del juez. Para nosotros poder realizar esa tasación, tenemos que, dijimos hace un rato, cuando yo les estaba mostrando el informe pericial, tenemos que tener métodos. Para eso tenemos 3 grandes métodos, o los métodos más usuales. El método directo, el método indirecto y el método empírico y el comparativo sería el otro. ¿Cuál sería el método directo? Es aquel método que yo para tasar algo voy a dividir por un lado el terreno y por el otro lado las mejoras. ¿Tengo que tasar una casa? Bueno, voy a tasar por un lado cuánto vale el terreno. Por el otro lado, cuánto vale la casa. Sumo ambas cosas y ahí me da el valor total del inmueble. Ese sería el método directo. El método indirecto es cuando yo no hago esa división entre lotes por un lado y mejoras por el otro. Lo que tengo en cuenta acá es la rentabilidad que me pueda dar el inmueble. Y cuando hago esa tasación, hago en forma conjunta, sin hacer esa discriminación de qué es un lote y de qué es una mejora. Y acá yo les hago una pregunta. Si yo tengo que tasar un departamento, ¿podría utilizar el método directo? Bien, Martín. No, el método directo en un departamento no voy a utilizar. ¿Por qué? Porque no voy a utilizar por un lado el terreno por el cual se utilizó para poder edificar 7 pisos. No, no, no. En ese caso va a ser el método indirecto. Yo cuando llegue al valor del metro cuadrado, porque yo cuando tengo que hacer una tasación, chicos, ¿cuál es mi objetivo? Llegar al valor del metro cuadrado de mi inmueble en cuestión. ¿Para qué? Ese es mi objetivo. ¿Para qué? Para multiplicar por la superficie total que tenga de terreno, por un lado, si hago el directo, y si hago el indirecto, voy a utilizar todo junto para poder saber el valor del metro cuadrado y luego multiplicar por la superficie del inmueble que tengo que tasar y ahí me da el valor total del inmueble. Entonces, en todos los casos, mi objetivo, ¿cuál va a ser? Sacar el valor del metro cuadrado, ya sea del lote o sacar el valor del metro cuadrado de lo edificado. Después multiplico por la superficie que tiene cada uno y ahí llevo el valor total del inmueble. Este directo sería el directo o comparativo, también algunos lo llaman. Este sería el indirecto o el de rentabilidad, que se tiene en cuenta cuál es el alquiler que yo podría sacar de ese inmueble para poder llegar al valor. El otro método que utilizamos es el empírico, es decir, el que uno utiliza a través de la práctica, a través de la experiencia. Pero para que uno sea un buen tasador, eso dicen los grandes tasadores, no vamos a utilizar solamente un método. Por lo general vamos a utilizar varios métodos para poder llegar al valor de mi inmueble. No es que, bueno, uso el directo y ahí me quedé. No, puede ser conforme a la naturaleza del bien que yo tenga que tasar, que pueda utilizar varios métodos. Eso es lo que habla Chandías, que es el método de balance. Dice que en el Chandías, en el método de balance, lo que se hace es utilizar varios métodos. El que más vamos a utilizar va a ser el empírico, es decir, a través de la experiencia. ¿Se entiende? Eso sería entonces a grandes rasgos lo que son los diferentes métodos de tasación. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta para tasar un inmueble? 3 aspectos, y con esto me voy a ir despidiendo. El aspecto técnico, el aspecto jurídico y el aspecto empírico. ¿Qué sería el aspecto económico, mejor dicho?
¿Qué sería el aspecto técnico? Sería la utilización de métodos que yo voy a utilizar para poder llegar a la evaluación de ese inmueble. Desde el punto de vista del aspecto jurídico, voy a tener que hacer un pequeño estudio de título. No sé si saben lo que es hacer un pequeño estudio de título. ¿Y para qué me va a servir a mí si el estudio de título del inmueble? Porque no va a valer lo mismo un inmueble que tenga títulos perfectos a un inmueble que se haya adquirido a través de una posesión, que no hay títulos perfectos. ¿Eso le va a decrecer el valor? Y sí, le va a decrecer el valor. Entonces, desde ese punto de vista, voy a tener que hacer un aspecto jurídico. Voy a tener que saber si el inmueble tiene un embargo o no, si tiene una hipoteca o no. Si tiene un embargo, ¿eso me va a evitar a mí que yo venda el inmueble? No. Por más que tenga un inmueble, un embargo en un inmueble, voy a poder venderlo, siempre y cuando avise a la persona interesada en comprar ese inmueble que tiene un embargo. Y ahí ya se combinarán entre las partes, ¿no es cierto?, si el embargo se va a hacer cargo la parte compradora o la parte vendedora. Pero va a tener una incidencia en el valor final del inmueble, y sí, porque tiene un embargo, tiene un gravamen ese inmueble. Por eso decimos que vamos a hacer un estudio desde 3 puntos de vista: desde el técnico, utilizando un método; desde el punto jurídico, sabiendo cuáles son, haciendo un estudio de título y sabiendo cuáles son los gravámenes que tiene ese inmueble; y desde el punto de vista económico, la oferta y la demanda que hay en el mercado, porque eso es lo que me va a dar a mí, o va a ser mi punto de partida para poder llegar a la evaluación de ese inmueble: la oferta y la demanda que hay en el mercado. Y acá vamos a tener que tener en cuenta también 3 cosas diferentes. Hay algunas personas, ¿no es cierto? Esto lo que les voy a decir es algo muy finito, y realmente termino acá porque si no me copo y sigo hablando. Hay algunas personas que les da igual decir costo, precio y valor. Costo, precio y valor no es lo mismo. ¿Hay una diferencia sutil entre esas 3 palabras? Sí. ¿El común de la gente lo toma como sinónimos? Sí. Pero ¿cuál sería la diferencia entre costo, precio y valor? Y les voy a dar un ejemplo concreto. Vamos a suponer que yo quiero vender una cartera, ¿sí? Vamos a suponer que quiero vender una cartera. Pero yo, antes de vender la cartera, yo no la tengo la cartera, la tengo que hacer a la cartera. Entonces voy a tener que comprar el cuero, las manijas, los adornos, las tachas, si le quiero poner una tacha, y eso me va a dar a mí un costo, porque comprar el cuero, comprar las tachas, comprar el cierre, me va a insumir un costo. Entonces, una cosa va a ser el costo que a mí me demande, o qué es lo que yo voy a gastar en materia prima para realizar esa cosa final que es la cartera. Entonces, a lo mejor a mí para hacer la cartera de costo tengo 500 pesos, ¿sí? De costo tengo 500 pesos. El precio sería, a ver, para que ustedes entiendan, el precio sería a lo que yo estoy queriendo vender esa cartera en este caso. Entonces, una cosa sería el costo, que sería la materia prima que yo requiero para realizar ese determinado bien. El valor sería que a mí me insumió 500 pesos la cartera, pero el valor al cual yo le quiero vender es 2.000 pesos. Pero viene Andrea y me dice, che Ángeles, te doy 1.500 y te compro esa cartera. Ahí sería el precio. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. El costo sería la materia prima que a mí me insume llegar para hacer esa cartera. ¿Estamos? El valor sería lo que yo pretendo vender la cartera. Es decir, yo lo comercializo en 2.000 pesos. Pero viene Andrea y me dice, te doy ya 1.500 Ángeles y me llevo la cartera. Ese sería el precio. Es decir, a lo que se concretó, es el monto al cual se concretó ese bien. Por eso,
repito, algunos lo toman como sinónimo costo, precio y valor, y en este ejemplo tonto, si le quieren llamar ustedes de la cartera, creo que está bien delimitado qué sería costo, qué sería valor y qué sería precio. El precio es realmente a donde yo llegué a la transacción, a cuando se concretó. Se concretó en 1.500, el valor estaba en 2.000 y el costo fue de 500 pesos. ¿Se entendió? Bueno, no quiero cansarlos más, ya son las 8:15. La semana que viene vamos de lleno con tasación de casas. Así que tengan las tablas digitalizadas que yo les envié en su momento y tengan también la calculadora a mano. No les pido una calculadora científica, sino simplemente una calculadora común para poder arribar a... Yo les voy a mostrar a través de un PowerPoint cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para poder llegar al valor de una casa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, hasta acá llegamos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, el lunes que viene, y que tengan una buena semana.